Buenas, en el video anterior vimos el planteamiento del cuento La Máscara de la Muerte Roja. Vamos a continuar en la página 12 del libro de Antología de Erudición. Inicio. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música. Mas su tono y su énfasis eran tales que, a cada hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido. Y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad, reinaba el desconcierto y, mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Pero, apenas los ecos cesaban del todo, livianas risas nacían en asamblea, los músicos se miraban entre sí, como sonriendo de su insensata nerviosidad, mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante. Mas, al cabo de 60 minutos que abarcan 3600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora, y otra vez nacían el desconcierto, el temblor y la meditación. Muy bien, si nos devolvemos al texto, aquí habíamos hablado de que el príncipe estaba en una abadía fortificada con 7 habitaciones, todas de un color distinto. En el caso de esta descripción, se nos hace una descripción de un gigantesco reloj de ébano. Ébano es un tipo de madera, una madera muy negra, ¿ok? Y el reloj es un representante de la inevitabilidad de la muerte, es decir, ese reloj que se encontraba dentro de la abadía, dentro de las galerías, de las habitaciones, representa cómo el tiempo le cuenta la muerte a las personas, es decir, que todas las personas, indiferentemente de su clase social, siempre van a estar ligados a la muerte, porque la muerte es lo que al final espera al ser humano. Por otro lado, nos describen la forma en cómo estaba compuesto este reloj. Y aquí observamos parte del estilo del autor porque se nos plantea una figura retórica en donde las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante. Okay. Cuando se habla de nacer, obviamente de un reloj no puede nacer un sonido, es decir, se está utilizando una personificación, ya que el reloj no tiene ni entrañas ni tampoco puede dar vida, son cualidades humanas. Ok, por otro lado, ese tono y el énfasis con el que sonaba cada hora hacía que los músicos pararan completamente, ok, dejaran de tocar música y que los bailarines cesaran, es decir, pararan sus evoluciones, es decir, sus vueltas, su bailar. Aquí esto es un recordatorio de que constantemente en nuestra vida y nuestro tiempo de vida se está reduciendo constantemente. Cada día significa dentro del texto que se cuenta, ¿verdad? Cada día cuenta y cada día nos encamina más a la muerte. Por otro lado, estos tañidos del reloj, cada campanada fantasmal es la cuenta hacia atrás de la muerte. Estos ecos, cada vez que dejaba, por ejemplo, cada vez que sonaba o dejaba de sonar más bien el reloj, lo que hacía es que las personas continuaran bailando, riendo y precisamente continuaban con su festividad, porque también es un recordatorio de que el hombre no se puede detener o ralentizar el tiempo continúa y no espera a nadie. ¿Ok? Más adelante, continuando, pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El duque tenía gustos singulares.
Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaba los gustos de la mera moda. Sus planes eran audaces y fieros. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario oírlo, verlo y tocarlo para tener la seguridad de que no lo estaba. Acá nos muestra precisamente el gusto extraño por lo extraño, lo singular. ¿Ok? El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las 7 salas destinadas a la gran fiesta, y su gusto había guiado la elección de los disfraces. Grotescos eran esto, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Mucho de eso, que más tarde habría de encontrarse en Hernani, veíanse figuras de arabesco, con siluetas y atuendos incongruentes, veíanse fantasías delirantes como las que aman los maníacos. Abundaba allí lo hermoso, lo extraño, lo licencioso, y no faltaba lo terrible y lo repelente. En verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes, cambiando de color al pasar por los aposentos y haciendo que la extraña música de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. ¿Ok? Aquí reinaba en ellos el brillo y el esplendor. Parecía como si ya después eso se encontraría en Hernani. Hernani es una villa y municipio español del País Vasco, es decir, de España. Y aquí, en verdad, en aquellas 7 cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Los sueños es precisamente una señal de que en la vida también hay sueños, ¿ok? Hay sueños que pueden ser interrumpidos por la muerte. Luego, más otra vez tañe el reloj que se alza en el aposento de terciopelo. Por un momento todo queda en silencio, todo es silencio, salvo la voz del reloj. Los sueños están helados, rígidos en sus posturas, pero los ecos del tañido se pierden, apenas han durado un instante, y una risa ligera, a media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, contorsionándose de aquí para allá con más alegría que nunca, coloreándose al pasar ante las ventanas por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza y una luz más roja se filtra por los cristales de color de sangre. Aterradora es la niebla de aquellas colgaduras negras, y para aquel cuyo pie se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzan a oír las mascaradas entregadas a la lejana alegría en las otras instancias. Aquí podemos observar que los sueños se paralizan precisamente con la cercanía de la muerte. Los sueños se paralizan con la cercanía de la muerte. Y aquí, cuando se habla de que la cámara da al oeste, es porque precisamente el oeste es donde muere el sol, ¿ok? El sol nace del este y al otro extremo de las habitaciones, donde está el oeste, muere, es decir, donde está la habitación negra. Congregábanse densa multitud en estas últimas, donde afebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en que comenzaron a oírse los tañidos del reloj, anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho, y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron, y como antes, se produjo en todo una sensación angustiosa. Ok, entonces vamos a dejarlo acá, continuamos en la siguiente página. Básicamente aquí se nos menciona que los sonidos del reloj precisamente hacen que los bailarines y los músicos paren. Por otro lado, nos mencionan que el duque tiene unos gustos bastante singulares, porque incluso había
propuesto el diseño de los trajes y la decoración del lugar. Además, también nos presenta cómo la vida también está compuesta de muchos sueños que pueden verse interrumpidos e incluso pausados por la muerte. Y por último, ya nos mencionan que a las 12, a la medianoche, suena el tañido del reloj. Vamos a ver qué sucede a esa hora, a la medianoche.